al señor Vargas y a todos los líderes que no sigan hablando que ellos representan al Ecuador. A mí no me representan. A mí no me puede representar una persona que llama a la subversión y a decirle a las Fuerzas Armadas que desobedezcan a la autoridad civil, que él puede cerrar los pozos de petróleo. A mí no me puede representar una persona que no habla del Ecuador, sino de su nacionalidad. Y ellos han sido el instrumento para que una muy planificada guerra de guerrillas dirigida por la inteligencia cubana, que sabía que cualquier medida económica provocaría una reacción popular por estos graves prejuicios que existen en el Ecuador, ellos fueron el instrumento para que esa guerrilla saqueara al país y trate de que demos marcha atrás en un paso histórico. Quiero decirle, Alfredo y conciudadanos, que el año 92 eliminamos en el gobierno en el cual yo fui vicepresidente del subsidio, y con una ley dejamos una fórmula que ajustaba automáticamente el precio al precio internacional. Eso fue deshecho, desbaratado por los políticos. ¿Cuántos años tendríamos ya si eso se hubiese mantenido? Si eso se hubiese mantenido, ¿cuántos años tendríamos en el Ecuador de hoy de haber disfrutado de esos recursos para darlos a los más? Bueno, en el Ecuador de hoy algunas voces advierten del peligro de desdolarizar, pero el dirigente indígena Leonidas Issa ayer en el diálogo con el gobierno señaló lo siguiente. Cuando se ha puesto este criterio que se va a dejar en juego el tema de la dolarización, estamos mintiendo. Lo que tenemos entendido, hemos revisado la oferta monetaria en el Ecuador en este mes es de 54 mil millones de dólares. Decimos, ¿cuánto se está en juego en este momento? Son 1.300 millones en el año. Si dividimos para los 12 meses es 100 millones de dólares. 100 millones de dólares es apenas 0.2% de todo el conjunto de la dolarización. Entonces no creo que el tema de los subsidios ponga en duda el tema de la estabilidad de la dolarización. Nosotros creemos que se está mal utilizando. ¿Es realista o factible hablar de desdolarizar o se puede mejorar la dolarización? Bueno, hablo de números porque entiendo, según me dicen, que ese dirigente es prestamista y por lo tanto algo entiende de números. Así me han dicho. Yo quisiera que él aclare si presta o no presta dinero. Pero el punto fundamental de esto es, nada tiene que ver la cantidad de medios circulantes y el subsidio a los combustibles para decir si una dolarización está saludable o no. Señor Issa, la salud de una dolarización tiene que ver con la liquidez genuina que tiene un país en relación a lo que se llama la base monetaria, a lo que son los depósitos que hay, también a lo que son los depósitos que el Banco Central tiene. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba el señor Vargas? ¿Dónde estaba la dirigencia indígena cuando el Correato saqueó 8.000 millones de dólares al Banco Central? ¿Dónde estaba la voz de ustedes? Acompañando a la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Hoy que se están haciendo correctivos, salen impulsados por fuerzas que nada tienen que ver con el Ecuador a producir. Sobre eso quisiera aclarar un punto. Ellos inicialmente presentaron una resistencia contra la opresión de Correa, pero finalmente fueron criminalizados. Fue criminalizada la protesta social, fueron perseguidos, y eran perseguidos de tal forma que no se los sentenciaba, se los amenazaba con sentencia de 20 años de cárcel y los inmovilizaron durante algún tiempo. No protestaron por el saqueo al Banco Central. Hoy están hablando de temas técnicos sobre la dolarización. ¿Por qué no hablaron ahí de ese tema técnico de la dolarización? Porque hoy tienen una agenda política. Sincerar la economía suprimiendo el subsidio es un tabú porque siempre el pueblo desconfía del gobierno. El gobierno que está más cercano a poderosos grupos económicos. ¿Qué medida económica que no sea compensaciones para empresarios, transportistas, indígenas y beneficiarios del bono de desarrollo humano usted sugiere como algo que efectivamente vaya a la ciudadanía que paga la cuenta de todo este despilfarro y desorden?
obviamente siempre lo dije, un subsidio directo al transporte público urbano, que es aquel que más le pega a los pobres, el subsidio al transporte público urbano, eso se podía hacer. Pero quiero tocar, Alfredo, un punto adicional. Siempre he dicho que la destrucción de la FARC, Familia Revolución Ciudadana del Ecuador, nos tardará años en entenderlo. Dirigí en comunión con el presidente de la República a las Fuerzas Armadas durante la guerra. Las vi actuar en la paz. No son las Fuerzas Armadas que yo conocí. Son unas Fuerzas Armadas que han mostrado una moral muy baja. Son unas Fuerzas Armadas que agachan la cabeza. ¿Por qué? Porque están recogiendo aquel discurso incendiario de un traidor al Ecuador que fue a los cuarteles a decirle a la tropa que los generales y los oficiales eran pelucones, que fue a decirle a la tropa que exija sus derechos, porque estamos cosechando la desgracia de un régimen títere de Cuba y de Venezuela que destruyó los servicios de inteligencia en el Ecuador para crear una SENAÍN que perseguía a los ecuatorianos y no una SENAÍN que servía de servicio de inteligencia. Alfredo, ¿cómo comenzaba mi día de vicepresidente? Con mi edecán militar, que hoy ya no existe, entregándome el parte de la inteligencia militar, y mi edecán o jefe de seguridad de la policía entregándome el parte de inteligencia de la policía. Eso ya no hay hoy. ¿Por qué? Porque Correa y el Correato confiaron en Cuba y en Venezuela, destruyeron la moral de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y lo estamos viendo hoy. Hoy era previsible el sábado, por ejemplo, defender el edificio de la Contraloría, que según el estado de sección debería haber estado clasificado como un sitio estratégico que defender, que además se vio que fue asaltado unos días antes, que la invasión del edificio de la Asamblea no fue por indígenas, sino por otra gente. Es inadmisible que no haya existido la protección necesaria a ese edificio, y es el momento en el cual la sociedad ecuatoriana tiene que volver los ojos hacia esa querida institución para replantearla, para hacer lo que hizo el gran oficial, el general Teddy Birket, cuando recuperó en un largo proceso tras los hechos de Taura, recuperó la moral y recuperó la institucionalidad en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y en esa base. Hubo que hacer un gran trabajo y habrá que hacerlo ahora con las Fuerzas Armadas del Ecuador. Me duele profundamente ver el daño que la FARC le hizo a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ver el daño de lo que fue ese sainete del 30 de septiembre. Ahora, y pido al presidente de la República que indulte a todos aquellos sentenciados en el 30 de septiembre y que pida al Congreso la amnistía para todos los que son procesados por ese caso, que se les devuelva a todos esos oficiales y a todos los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas todos los derechos, ascensos que les corresponden, porque fueron parte de un sainete y de una traición al Ecuador. Volviendo al asunto económico, si no podemos desdolarizar, ¿debe entonces el Ecuador fortalecer la dolarización para aprovecharla mejor, en vez de aplicarla mal y tener un dólar ecuatoriano cargado de tributos que los desvalorizan? Alfredo, Eliminar el subsidio a los combustibles va en esa dirección. obviamente, ¿Se debe mejorar el decreto, mantener la eliminación del subsidio? si no, a ver, si el subsidio se mantiene, si se da marcha atrás, los contrabandistas siguen en su negocio millonario. Los narcotraficantes siguen beneficiándose para producir más barato. La mafia importadora sigue beneficiándose. Las clases altas tienen el subsidio y el hueco sigue siendo grande en el presupuesto general del Estado. No digo que el subsidio es la solución de todo, eliminarlo, pero es fundamental en el futuro del Ecuador. Y como le dije a Alfredo, el año 92 lo eliminamos y teníamos una ley que abría la importación y una ley que permitía la fijación del precio
para que no siguiera existiendo el subsidio con la depreciación de la moneda. Fue eliminado por los políticos, por la politiquería. El Ecuador, ¿cómo cosecha esa politiquería? ¿Cómo cosecha ese ataque a las Fuerzas Armadas? Esa destrucción de la inteligencia. Sencillamente, años tardaremos en recuperarnos del daño de la FARC con A minúscula. La Constitución alemana prohibió el nacionalsocialismo. La italiana prohibió el fascismo. Tenemos que prohibir en una nueva Constitución que esta gente regrese. Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, gracias por su